Cholo soy y no me compadezcas. Cholo soy es una de las canciones más recordadas de Luis Abanto Morales. Fue escrita en 1973 y a estas alturas todos tenemos una idea general de lo que quiere transmitir la canción, que, por si no te ha quedado claro, está justamente al lado del título. Todo nos alcanza. No me compadezcas es el título que lleva el poema que fue utilizado por Luis Abanto Morales para su canción, el cual fue escrita por Boris Elkins en 1931. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Navidad?, te preguntarás. Pues, en primer lugar, Boris no era peruano, sino argentino, y no le escribió a los cholos, sino a los collas. Misma energía, diferente época. A pesar de que la letra fuera escrita por un extranjero hace más de 40 años, la letra pegó en su momento, ya que era muy fácil identificarse con cuestiones como la reivindicación de sus costumbres y del dolor que se sentía de la indiferencia de las élites y de la incapacidad del Estado para ayudarlos. Una incapacidad para generar un cambio real, uno más concreto y de manera cabal. Hubieron proyectos, sí, pero ninguno con tanta trascendencia. Al final todo se quedó en un intento y parecía que nada cambiaba, mientras el gobierno daba sus promesas, bonitas y falsas. El final de todo este poema hecho canción, se me repite en la cabeza esa pregunta: ¿qué quieres que haga? Lo que lo mismo decir, ¿qué hacer? ¿A quién se lo preguntamos? ¿Al señor ministro de Salud? Varios emperadores, generales y campesinos han hecho esa misma pregunta alrededor de los siglos, como punto de partida para enfrentar a sus propios problemas determinadas por su preciso momento, circunstancia y tiempo. Hoy, el cachito del mundo que venimos a contar en su respectivo momento espacio-temporal no sucedió en 1969, sino mucho más atrás. ¿En el 68? Más atrás, en un momento determinado por factores y fronteras geográficas, políticas y militares, y algunas que son básicamente un chiste, al que nosotros llamamos Perú. ¿Cómo es que algo puede ser una tragedia económica y un avance social a la vez? Pues quédate para averiguarlo. En los libros de historia lo llaman la reforma agraria. Cholo soy campesino, el patrón ya no comerá más de su pobreza. Era común encontrar divisiones en la repartición de tierras agrícolas en muchas culturas, siendo un ejemplo una de las nuestras, el Imperio Inca, en la cual se dividía el terreno de cosecha del Estado mediante topos a los ciudadanos que presentaban servicios agrícolas. Esos eran los hatunrunas. Esta prestación de servicios era dirigida a la nobleza inca, a los sacerdotes y a la comunidad. Era un beneficio de ingresos privados con los que solventaba a los ayllus. Era hasta entonces una de las formas más estables de organizar un imperio extenso y en pleno crecimiento. Por asuntos políticos, se desintegró este imperio con intervención bélica española, producto de la llegada de europeos a América. Era algo lógico conservar muchos aspectos estructurales en la sociedad y el trabajo laboral ya establecidos durante los largos años del imperio, por lo que los españoles hicieron cambios en los que sustituían los más altos puestos de nobleza inca con las entidades y actores políticos administrativos de su época y algunos impuestos ya establecidos en el mundo feudal. Desde aquí, en síntesis, esta estructuración era con fines de beneficio propio para el que se encargaba de supervisar el trabajo realizado por los indios, tanto encomenderos como posteriores títulos gubernamentales, intendentes y corregimientos, obviamente bajo un sistema de explotación. Este cambio se mantendría durante mucho tiempo, después de la independencia peruana y formación de su prematura república inestable. Se cambiaron solo algunos términos: campesinos por indios y hacendados por encomenderos. Es necesario recalcar las muestras históricas que conllevaron a todos estos cambios y los actos de sublevación en su consecuencia. Se presenciaba de manera sólida
desde el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, el pensamiento rencoroso del indio a inicios del siglo XX, la rebelión de Rumimaki con un pensamiento mesiánico, recordando el renacimiento del Inca Rey, el Incarri, con el afán de finiquitar el trato feudal con el que eran tratados. Esta rebelión se esparciría muy rápido en los Andes, tanto como su gran aparición como la crueldad de su perecer, dando lugar a la obligada necesidad de tocar estos temas en la política y sociedad centralizada del país. El inicio del apogeo de la proliferación de muchos sindicatos en el Perú. Sindicatos lamentablemente de fin beneficiario para el obrero y no al campesino, ni mucho menos a su tierra. Un hito a destacar de este periodo es la participación de mujeres de manera separada a la de su contrapuesto género, como lo fue la participación en Huacho de estas obreras por el cumplimiento de las 8 horas de trabajo. Siendo en el gobierno de José Pardo y Barreda, donde se cumpliría este gran paso que se echaba aún al país. Este logro significaría mucho para los obreros, tanto como para los campesinos que veían en esta una oportunidad de mejorar su forma de vida. En el oncenio de Augusto Bernardino Leguía nacería otro gran acontecimiento, como precursor de la idea de reforma agraria, con la aceptación del proyecto de irrigación Olmos a cargo de Charles Wood Sutton, conocido ingeniero geógrafo nacionalizado peruano que se hizo de una nombradía apoteósica por sus trabajos de servicio en ayuda a las inundaciones por el fenómeno del Niño de 1925, y por la propuesta, solo en idea, de lo que hoy se conoce como el proyecto Majes-Siguas. Es el padre de la irrigación peruana. De igual forma, un suceso importante durante el gobierno del expresidente Leguía sería la implantación de un sistema de protección para las comunidades indígenas, haciendo que éstas tengan un exclusivismo de virginidad cultural, sin ser afectadas por la intervención de entidades externas de carácter privado. Desde aquí partirían pensamientos escritos como El problema del indio, de José Carlos Mariátegui. Esta fue una reglamentación que, a largo plazo, sería perjudicial para el paupérrimo sistema legal de aquel entonces, que cubría a los obreros y trabajadores indios. Pese a que se preservaba una identidad cultural y social indígena, esta no podía solventarse económicamente al ser excluida de intervención privada, haciendo que estos indios no tuviesen elección alguna más que la de trabajar en latifundios o empresas mineras, como lo era un hecho de manera explotada. Algo parecido a lo que pasó en Japón previo a la era Meiji o la China comunista antes de Deng Xiaoping. Desde ese momento, la importancia del indio, de los derechos del trabajador y las reformas agrarias habían tomado una forma prístina que resurgiría con mayor intensidad por todo el país. 1930, comienzo del tercer militarismo en el país, donde no se introdujo nuevas ideas de gran relevancia para la sociedad marginada indígena, campesinos, ni indicios de una nueva reforma agraria, además de los proyectos planteados en los anteriores gobiernos. Fue una regresión en la evolución integral de investigaciones sociales, producto de la presión política y militar, algo que logró apaciguar por segunda vez en la historia su excelencia, el expresidente Óscar Raimundo Benavides, dejando el país en manos de Manuel Prado Ugarteche, cuyo primer gobierno se centraría en mejorar la diplomacia del exterior, la reinserción del Perú en el nuevo contexto de la Segunda Guerra Mundial y la construcción e inauguración de infraestructura pública, símbolo de la devolución del poder estatal al actor político civil. Fue de gran ayuda la estabilización política para restablecer el avance metódico de la reforma agraria, en la que ahora el APRA de su excelencia el señor Haya de la Torre, uno de los partidos políticos más importantes en la historia del país, sería una vez más cargo de congeniar con ideales de la mayoría explotada en zonas azucareras de la costa y así tener un mayor apoyo político. A cargo del expresidente José Luis Bustamante Rivero, que accedió al poder gracias al apoyo aprista, fue espectador de las nuevas protestas colectivas con la explotación del campesino,
Así fue obligado a aceptar la creación de la Confederación Campesina del Perú y de presentar una ley que especifique los términos del trato hacendado Yanacón, donde la cédula parlamentaria aprista presentaría un proyecto emitido por la Comisión de Agricultura Particular. Esta ley del yanaconaje tuvo algunas inconsistencias, pues se dejaba de lado el facto de la economía privada, pues no había ninguna compensación material para los hacendados. Pese a esto, esta ley se promulgó y con ellas nuevos enemigos de Estado. A causa de esta ley y de la legalización de entidades sindicales, los terratenientes fueron sumamente afectados, por lo que decidieron apoyar muchas de las revueltas armadas contra este presidente, financiando así el golpe del general Manuel Arturo Odería, poniendo fin a este gobierno y una vez más a la naciente aspiración de conseguir un cambio provechoso para el campesinado. Una vez más, un gobierno militar decantó por la lucha ortodoxa de la economía pragmática y obvió el acuerdo democrático manifestado para con el pueblo, que era la única garantía de la seguridad del ciudadano. El gobierno de Odería perdía apoyo ciudadano. Esto ¿Por qué cree usted que hay tantas opiniones divididas acerca de la reforma agraria? El Perú nunca dejó de ser una colonia. En realidad, las familias que dominaron el Perú desde la colonia todavía están gobernando. Y a ellos jamás les convendrá la reforma agraria. Todavía lloran por sus tierras, pero no eran sus tierras, eran las tierras de los campesinos. Entonces, ¿qué tierras reclaman? Sí, acerca de eso, yo también he visto que hay, por ejemplo, hay muchos documentales. Se da a entender que los campesinos vivían bien. ¿Usted cree que eso era así? Era así en algunos puntos. En Guando no, porque Guando, que era la hacienda del señor Graña, era una hacienda, como muestra en el documental, eso es cierto, una hacienda muy linda, muy hermosa, pero esta era la casa del señor Graña. Ellos no muestran la casa de los campesinos. Los campesinos vivían en lo que se llamaba rancherías. Debido a esta reforma es que cayó la productividad del agro. ¿Es esto cierto o hubo factores externos? No, para nada, para nada. La productividad se mantuvo. Ahora lo que pasa es que el mundo cambió. El Perú vivía del azúcar, ya nadie vive del azúcar. Apareció el azúcar de remolacha y finalmente aparecieron formas sintéticas de azúcar. La gran época de oro del azúcar en realidad es la época que viene desde 1800 y ya la reforma agraria se produce en 1969, es decir, al borde del término de la era del azúcar. Para finalizar, quisiera que me dé su opinión. ¿Cómo considera usted a la reforma agraria? Yo creo que fue un éxito cultural. La reforma agraria liberó a los siervos. Los campesinos peruanos, los que llamábamos indios antes, estaban encerrados en sus haciendas. Y ahora aquí tenemos a sus nietos. Creo que ese es el gran éxito de la reforma agraria. Muchas gracias, doctor. ¿Usted está ocupado o podría continuar? Le mando por teléfono. Muchas gracias, eso sería todo. Gracias, verdad. Gracias a ustedes. Gracias. Ya está, ya, aquí llegó. Hasta habló más chévere, tío. Pensé que era más achorado. Pero algo dejarlo. Hola amiguitos, hoy día estamos en la Hacienda Guando, ubicado a 3 horas de Lima. Somos el grupo 2, así que acompáñenos en esta nueva aventura. Ahora, primito, póngale todas sus cositas. ¡Viva la fiesta! Sus orígenes más que todo se remontan en el año 1820, en el cual el patriota Andrés de los Reyes y la española Andrea Lagarcha eran propietarios del terreno, en el cual el matrimonio tuvo una hija, Andrea Reyes de Lagarcha, el cual se casó con Waldo Graña, naciendo así la dinastía que gobernaría la hacienda Guando, la dinastía Graña. Entre mis brazos y entre tus caricias al claro de luna, mujer, viviré dichoso y feliz, porque siempre estoy junto a ti. Y cuando la luna con sus albos rayos de luz nos alumbra. Muy buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad nos encontramos
en la hacienda Guando fue propiedad de la familia Graña. En 1969, con la dictadura de Velasco, fue una de las haciendas expropiadas. Esta era muy conocida por la popular naranja Guando, que exportaba al extranjero. Porque no comprendes mi mal. Piensa, niña hermosa, que con tu cariño la vida he de conseguir. No seas malita, ven, dime que sí. La familia Graña, al tanto de lo que podía pasarle a su patrimonio, decidió realizar una distribución privada entre sus familiares y sus afectos. 700 hectáreas fueron para sus familiares, 160 para empleados, 200 para inversionistas limeños y 50 para campesinos leales a la familia. Esto, unido a una serie de protestas del Sindicato de Trabajadores de la Hacienda Guando y movilizaciones campesinas, hizo que el gobierno fallase en favor de los trabajadores. Y en 1972 se creó la Cooperativa Agraria de Producción Guando, que agrupó a 685 personas. Con estas palabras que gratas resuenan entre mis oídos, cual arrulladores murmullos de besos y palabras tiernas de pasión voraz. Vivo en este instante en afán continuo y eterno desvelos mi bien, porque no aceptas mi amor, porque no comprendes mi mal. Como en muchas otras haciendas en el Perú, existieron denuncias de abuso por parte de los trabajadores. En 1969, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se dio la ley de la reforma agraria, en el que varias plantaciones pasaron a formar parte a manos de los trabajadores. Que con tu cariño la dicha de conseguir, no seas malita, ven, dime que sí. La reforma agraria eliminó la esclavitud campesina, el pongaje y la explotación que se daban en las zonas rurales del Perú. También la reforma agraria condenó los castigos físicos hacia los campesinos que eran desobedientes. Los castigos podían variar desde la amputación de dedos hasta la amputación de manos. Con tus hermosos labios, en una noche de luna tú me prometiste, en una noche de luna tú me prometiste quererme toda la vida y nunca olvidarme. Una de las más grandes objeciones de la reforma agraria indica que los campesinos no estaban capacitados para dirigir los fondos. Bueno, esto se tenía contemplado ya en el gobierno de Velasco, pues había una gran deficiencia en el país, sí, educacional, hacia los campesinos. Entonces, lo que hizo Velasco fue organizar varias instituciones para cubrir estas deficiencias educativas. Es por esto que se instaló un sistema de capacitación muy grande. Aquí tenemos al Alfin, que fue un sistema de alfabetización integral. También se promulga la Ley General de Educación, se crea el CENSIRA, se organizan las escuelas de educación profesional en las cuales podían salir técnicos para trabajar ya en sus propios fondos. Se organizan los consejos educativos en donde la educación deja de ser responsabilidad únicamente del Estado y forma ya parte de una responsabilidad ya comunal. Lo bueno de los viajes es que siempre te puedes traer una porro. En mi caso, fueron unas naranjitas que saben un montón y huelen bien rico. ¡Hey! ¡Hey! ¿Quién sabe qué? ¡Hey! Sígueme. Oh my god. Buenos días, acá nos encontramos en las interbases de la facultad. Vamos a entrevistar a gente aleatoria. Aleatoriamente. ¿La está disfrutando las interbases? Sí, mano. O sea, que odio a los de derecho y he visto que han perdido y estoy feliz. Buenas tardes. ¿Qué hace responder a una pregunta de la reforma agraria? Sí, claro. Lo que pasa es que no sé si es que puedo presentar mi opinión de verdad.
aquí reunidos en la entrevista de la Intero. Primera pregunta, ¿quieres hacer nuestra entrevista? Buenas tardes, nos encontramos aquí reunidos con la estudiante. ¿Cómo lo resumirías en 2 palabras o menos? En 3, pudo ser mejor. Dije 2. Para intentar integrarnos a la comunidad sanmarquina hay que acostumbrarnos a sus costumbres y tradiciones. He aquí uno de ellos. Terrible trabajo. Si fue tan buena la reforma agraria, ¿por qué no hay reforma agraria 2? Me parece que... mira, con decirte que lo primero que dije fue corporativista, fue porque no benefició a los trabajadores. Porque fíjate que las parcelas, el número de hectáreas de parcelas era tan chico. Estamos aquí para entrevistar. Oye, espérate, ¿tienes tu amigo? No, bro, no es Maylin. Ah, disculpa. No, estaba buscando a Maylin, pensé que era Maylin, lo siento. ¿Dónde está Maylin? La voy a buscar, Maylin. ¿Ya compré ya? No, tengo un solo más. ¿Tuviste algún familiar perjudicado? Ah, ¿verdad? Ya. Una segunda pregunta, ¿por qué piensas eso? Bueno. ¿Algún cercano tuyo fue afectado por la reforma agraria? No, pero algo que se puede constatar es mediante la historia. Mira, la verdad, directamente no, pero tengo un vecino que sí. ¿Por qué opinas que pudo ser mejor? En primer lugar, siento que sí reivindicó al en realidad, pero no, ya se borrar. No puede. La vasocirrosis. Como que la gente de derecha, porque para la gente, para el campesinado fue como que uy, muchas gracias. En fin, aquí detrás de cámaras. Bueno, no una reforma de esta forma, pero no expropiando, evidentemente. Muchas gracias por su entrevista. Que tenga buena tarde. Sigue grabando. Y ahora corta. Buenas tardes, estamos en la Interbase y en esta oportunidad vamos a entrevistar al profesor Retuerto. Aquí está. Muy buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya. Tenía unas preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo usted calificaría la reforma agraria en una palabra? Bueno, yo lo calificaría como